Nosotros el enfoque, bueno, también hemos estado trabajando un poco en la cuantificación de emisiones. Pero también hemos llegado a ver que justamente en la parte de finca hay muchas acciones que podemos hacer, porque efectivamente tenemos la cuantificación, pero bueno, ¿qué otras cosas puede servirnos para bajar esas emisiones? Y nos dimos cuenta que la eficiencia es el tema fundamental para que entonces sí, vamos a tener un impacto en el ambiente, pero va a ser el menor impacto posible y probablemente también eso lo podemos compensar con otros beneficios que está dando la actividad por agrícola, bueno, en este caso cafetalera, a, digamos que, la parte ambiental. Entonces, por ejemplo, bueno, ya nosotros desde hace algunos años hemos venido trabajando en una aplicación móvil y digamos que ha sido una aplicación móvil porque, bueno, el teléfono prácticamente de años atrás, ¿verdad? Se ha venido convirtiendo en una herramienta más de trabajo en campo. Entonces, creo que eso, por lo menos acá en Costa Rica, nos ha ayudado mucho a que los productores tienen mucho acceso, digamos, a este tipo de herramientas. Ya, digamos, se pueden conseguir herramientas para trabajo en finca de esos celulares bajo costo que tienen las funcionalidades que se requieren para usar, por ejemplo, una herramienta como el Cere Café. Eh, por ejemplo, bueno, esta herramienta ahora, el Cere Café, está disponible en el Play Store, en el App Store. Si alguno de eso está disponible en las tiendas, pero bueno, tienes algunos detalles, ¿verdad? Por ejemplo, solo serviría por ahora para productores de Costa Rica. Entonces, eso internamente se liga aquí con los sistemas del ICAFE y entonces valida que sean productores de nuestro país los que puedan utilizarla. Digamos que esto tiene su detalle porque cada una de las herramientas que están en esa aplicación son para apoyar al productor en un tema específico que le va a ayudar a solucionar algo, digamos, un punto crítico en la producción. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos tres herramientas principales, ¿verdad? Una es para monitoreo de enfermedades, otra es para estimación de cosecha y otra para dosificación de agroquímicos. Digamos que estas tres herramientas, cuando usted las ve o el productor las ve, son bastante sencillas. En realidad se ingresan algunos datos y devuelve un resultado. Pero actualmente está para Costa Rica porque evidentemente detrás de cada una de estas herramientas hay una gran investigación y todo ha sido investigado acá. Entonces se ajusta a nuestras condiciones. Tal vez por eso también, bueno, es importante que eso está completamente ajustado para el país. Y bueno, tal vez como para ponerlo de ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo puede ligarse todas estas herramientas o la parte de cambio climático y apoyo al productor? Veamos un ejemplo. Si un productor, digamos que tenga 30 años de producir café, ese productor pues ya tiene como quien dice un aprendizaje de estos últimos años, ¿verdad? De cómo hacer las cosas, cuándo es el momento para hacer, por ejemplo, eh, alguna labor en la finca. Pero bueno, han venido cambiando los asuntos del clima, ¿verdad? Ya tal vez nosotros lo sentimos como humanos, ¿verdad? Bueno, el café también va a responder a esos cambios, las enfermedades van a responder a esos cambios. No me voy a meter mucho en el tema del clima porque eso se lo vamos a dejar a Diego, pero digamos que esa historia, ¿verdad? Que él tiene, él actúa en función de esa historia. Ahora, cuando ocurren estos cambios, puede ser, por ejemplo, una enfermedad, ¿verdad? Él sabe que todos los años, más o menos, una enfermedad hay que ayudarle a la planta en una época específica. Pero bueno, cambió el clima. ¿Y qué pasa si esa enfermedad empezó a crecer antes o más bien se atrasó, ¿verdad? Empezó a crecer después o apareció una nueva enfermedad. Y bueno, eso tal vez no lo tenían en ese cassette, ¿verdad? Porque es algo que se aprendió por la repetición. Entonces, ¿cómo nos ayudan estas herramientas? Por ejemplo, en el caso de las herramientas estas de, digamos, para llevar el monitoreo de enfermedades, o digamos, es como llevarle el ritmo a la enfermedad. Entonces, el productor agarra la aplicación, ingresa algunos datos, yo siempre les digo que en realidad son algunos minutos al mes, y va a tener la respuesta en ese momento. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Bueno, sí, la enfermedad está adelantada, está atrasada, está en tiempo y puede programar esa ayuda que le tiene que dar al cafetal para los momentos oportunos, porque si no lo hace así, bueno, es como yo creo que con las personas, ¿verdad? No es lo mismo tratar de curar a una persona que ya está muy avanzada en una enfermedad que empezar con esa cura muy oportunamente.
Entonces, el momento en el que empiezan va a determinar. Y ya si lo vemos, por ejemplo, en cuestiones de adaptación, bueno, si yo tengo que hacer más esfuerzos para ayudarle a la planta a combatir las enfermedades, eso va a ser un costo económico. Y obviamente, si es un costo económico más alto, pues entonces me va a afectar mi rentabilidad. Aparte de eso, podría estar incluyendo, digamos, más emisiones al ambiente porque no estoy haciendo un uso eficiente de los recursos. En fin, viene, ¿verdad? Es como una bola de nieve. Empezamos con algo pequeñito que nos dimos cuenta y, ¿verdad? Eso va creciendo en otras áreas. Pero digamos que la herramienta o las herramientas que se le están facilitando al productor justamente es para eso, para que pueda estar alerta de esos cambios y hacer los cambios necesarios en el manejo del cafetal.